Inhala, exhala. Inhala y Somos estudiantes del ISFD Los Robles, que estamos cursando primer año de la materia de Ciencias Naturales. El tema que vamos a tratar hoy es el sistema respiratorio y nuestro grupo está conformado por Córdoba Gabriela, Cabrera Priscila, Basualdo Débora, Brizuela Josefina. Es una pequeña introducción de nuestro tema que desarrollamos, que es el sistema respiratorio. El sistema respiratorio llamado también aparato respiratorio, está compuesto por múltiples órganos que trabajan juntos para oxigenar nuestro cuerpo mediante el proceso de la respiración. Este proceso es posible gracias a la inhalación del aire y su conducción hacia los pulmones, en la cual ocurre el intercambio gaseoso. Durante el intercambio gaseoso, el oxígeno ingresa a nuestra sangre y se intercambia por dióxido de carbono, el cual sale de nuestro cuerpo mediante la exhalación. El aparato respiratorio se divide en dos secciones a nivel de las cuerdas vocales, una sección superior y la otra inferior, en la cual se las denominan tractos. El tracto respiratorio superior, que también se lo llama sistema respiratorio superior, incluye la fosa nasal, los senos paranasales, la faringe y una porción de la laringe que se encuentra superior a las cuerdas vocales. El sistema respiratorio inferior, llamado también sistema respiratorio inferior, incluye la faringe por debajo de las cuerdas vocales, la tráquea, los bronquios, los bronquioles y pulmones. Los pulmones se consideran normalmente parte del tracto respiratorio inferior, no obstante, algunas veces se describen como entidades independientes. Estos contienen bronquios respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. En esta introducción desarrollamos el sistema respiratorio. Vamos a comenzar a desarrollar el aparato respiratorio superior. El tracto respiratorio superior incluye las partes del aparato respiratorio que se encuentran fuera del tórax, especialmente aquellas que se encuentran sobre el cartílago cricoides y cuerdas vocales. Esta incluye a la cavidad nasal, senos paranasales, faringe y porción superior de la laringe. La mayor parte del aparato respiratorio tiene epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, más conocido también como epitelio respiratorio. Vamos a comenzar a desarrollar la cavidad nasal. El tracto respiratorio superior comienza en la cavidad nasal en aperturas anteriores en la cara mediante sus dos narinas y posteriormente hacia la nasofaringe a través de sus coanas. El piso de la cavidad nasal está constituido por el paladar duro, y mientras que su techo se compone por placas cribiformes del hueso etmoides. En su parte anterior está constituido por el hueso frontal y los huesos nasales o propios de la nariz. Las narinas y la porción anterior de la cavidad nasal está constituida por glándulas sebáceas y folículos pilosos que previenen el ingreso de partículas dañinas o extrañas en la cavidad nasal. Las paredes laterales de la cavidad nasal está constituida por tres estructuras óseas que se proyectan desde su superficie denominadas cornetes nasales. Su función es incrementar el área de superficie de la cavidad nasal. Los cornetes nasales hacen que el aire se vuelva lento y turbulento, ayudando de esta manera a humidificar y calentar el aire para tener una temperatura cercana a la del cuerpo. El techo de la cavidad nasal contiene el epitelio olfatorio, el cual está constituido por receptores sensoriales especializados. Estos receptores captan las moléculas de olor y las transforman en potenciales de acción mediante el nervio olfatorio.
Las potenciales de acción viajan hacia la corteza cerebral y permiten la interpretación por parte del cerebro que promueve el sentido del olfato. Otro camino que puede tomar el aire para ingresar a nuestro cuerpo es a través de la cavidad oral. Si bien no está clasificada como parte del sistema respiratorio superior, la cavidad oral promueve una ruta alternativa en caso de obstrucción de la cavidad nasal. La entrada de la cavidad oral se encuentra en el tercio inferior de la cara, mientras que su parte posterior se encuentra a límites de unirse con el orofaringe en el istmo orofaringeo. Seguimos con los senos paranasales. La cavidad nasal está formada por varios huesos que contienen espacios de aire llamados senos paranasales. Los senos paranasales son nombrados según los huesos con los que se asocian: maxilar, frontal, etmoidal, esfenoidal. Los senos paranasales se comunican con la cavidad nasal por ciertas aperturas que hacen que el aire inhalado contribuya a la humidificación y calentamiento de la respiración. Adicionalmente, la membrana mucosa y el epitelio respiratorio que yacen tanto en la cavidad nasal como en los senos paranasales atrapen partículas, polvos o bacterias que resulten dañinas para el cuerpo. La faringe. Después de pasar por la cavidad nasal y los senos paranasales, el aire inhalado sale a través de las coanas nasales hacia la faringe. La faringe es un tubo muscular en forma de embudo que contiene tres partes: la nasofaringe, orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe es la primera y más superior parte de la faringe. Está posterior a la cavidad nasal. Esta parte de la faringe sirve exclusivamente como pasaje de aire y por lo tanto se alinea con el epitelio respiratorio. Inferiormente, la úvula y el paladar blanco se elevan en proceso de degulación, permitiendo cerrar la nasofaringe y evitar que la comida que ingerimos ingrese a la cavidad nasal. La orofaringe. La orofaringe se encuentra posterior a la cavidad oral y se comunica con ella mediante el istmo orofaringeo. La orofaringe sirve como camino tanto para el aire que ingresa por la nasofaringe como para la comida que ingresa por la cavidad oral. Por lo tanto, la orofaringe se encuentra revestida por un tipo de epitelio protector, estratificado, escamoso y no queratinizado. La laringofaringe. La laringofaringe o hipofaringe es la parte más inferior a la faringe. Representa el punto en donde el sistema digestivo y respiratorio se dividen. En su cara anterior, la laringofaringe continúa con la laringe, mientras que posteriormente continúa el esófago. Laringe. Siguiendo la laringofaringe, la siguiente y última porción del tracto respiratorio superior es la laringe. La laringe es una estructura completamente hueca que se encuentra anterior al esófago. Está soportada por un intrincado esqueleto cartilaginoso, conectado por membranas, ligamentos y músculos asociados por encima de las cuerdas vocales. La laringe se encuentra revestida por epitelios escamosos, estratificados como el de la laringofaringe. Por debajo de las cuerdas vocales, este epitelio cambia hacia un epitelio cilíndrico, pseudoestratificados con células caliciformes. Aparte de su función principal de conducir el aire, la laringe también resguarda a las cuerdas vocales, las cuales son muy importantes para la producción de la voz. La epiglottis cierra la entrada laringea durante la deglución para evitar
que alimentos o líquidos entren en el tracto respiratorio inferior. El aparato respiratorio inferior. El tracto respiratorio inferior hace referencia a las partes inferiores de la laringe, el árbol traqueobronquial y los pulmones. El árbol traqueobronquial es una porción del tracto respiratorio que conduce aire desde las vías aéreas superiores hacia el parénquima pulmonar. Está compuesto por la tráquea, bronquios y bronquiolos. La tráquea está localizada en el mediastino superior y representa al árbol traqueobronquial. La tráquea se bifurca a nivel del ángulo esternal y de la quinta vértebra torácica. Bronquios principales derecho e izquierdo, uno para cada pulmón. El bronquio principal izquierdo viaja inferolateralmente para ingresar al hilio pulmonar izquierdo. Durante su trayecto pasa inferior al arco de la aorta y por la cara, anterior al esófago y a la aorta torácica. El bronquio principal derecho viaja inferolateralmente para ingresar al hilio pulmonar derecho. El bronquio principal derecho es más vertical que el izquierdo, un poco más corto y ancho. Esto hace que el bronquio derecho sea más propenso a la impactación con un cuerpo extraño. A medida que se van acercando a los pulmones, los bronquios principales comienzan a ramificarse en bronquios cada vez más pequeños. El bronquio principal izquierdo se divide en dos bronquios lobales secundarios, mientras que el bronquio principal derecho se divide en tres bronquios lobales secundarios que llevan oxígeno hacia los lóbulos del pulmón derecho y izquierdo respectivamente. Bronquios segmentarios terciarios que lleva oxígeno hacia los segmentos broncopulmonares. El bronquio terminal, que cada bronquio terminal da inicio a varias generaciones. Bronquiolos respiratorio, que se extiende a múltiples alveolares, que es conocido como el saco alveolares, parecido a un ramo de uva. En los alveolos, a donde se produce el intercambio gaseoso. Los pulmones son un par de órganos con textura esponjosa, localizado en la cavidad torácica. El pulmón derecho es un poco más grande que el izquierdo y está constituido por tres lóbulos, que es el lóbulo superior, medio e inferior, divididos por dos fisuras, la fisura oblicua y la fisura horizontal. El pulmón izquierdo solo tiene dos lóbulos, que es el lóbulo superior e inferior, divididos por una sola fisura oblicua. Cada pulmón tiene tres superficies, tiene un ápice y una base. Las superficies del pulmón son la costal, medial o mediastinal y la diafragmática, las cuales reciben su nombre según sus estructuras anatómicas o adyacentes a ella. La superficie mediastinal conecta al pulmón con el mediastinal y el costal convergen. El ápice es la porción más superior del pulmón, incluso extendiéndose hasta el lugar a donde nace el cuello. La base tiene un aspecto cóncavo y es la parte más baja del pulmón donde yace el diafragma. El hilo pulmonar contiene las siguientes estructuras: bronquios principal, arterias pulmonar, vasos bronquioles, plexo, átomo pulmonar, plexo anátomo pulmonar, ganglios linfáticos y vasos. Bien, el sistema respiratorio funciona de la siguiente manera. Como sabemos, todas las células de nuestro cuerpo necesitan de oxígeno
para que este funcione, es decir, para vivir. Bien, el aire, el oxígeno que encontramos en el aire, ingresa por la boca o por la nariz y pasa por la tráquea, luego por los bronquios y llega a los bronquiolos. Son pequeñas ramificaciones de los bronquios y están formadas también por los alveolos, que son los encargados de enviar el oxígeno a las diferentes partes del cuerpo. Cuando ingresa el aire al pulmón, este expande su tamaño, es decir, que se duplica. Y cuando este expulsa el aire por nuestra boca, este vuelve a su tamaño original. Las infecciones del tracto respiratorio superior. Las infecciones del tracto respiratorio superior son infecciones contagiosas que pueden ser causadas por una variedad de virus y bacterias. Los agentes causantes más comunes son el virus de la influenza, más conocido como gripe, y los rinovirus y la bacteria Streptococcus. Dependiendo de qué parte del tracto respiratorio superior se ve afectada, puede tener diferentes signos clínicos, como sinusitis, laringitis, faringitis, entre otras. El resfriado común es el tipo más común de infección en el tracto respiratorio superior. Sus partes afectadas son la nariz y la garganta, pero también puede afectar a otras partes del tracto respiratorio superior. Los síntomas más comunes son dolor de garganta, dolor de cabeza, tos, estornudos, fiebre, etc. Infecciones del tracto respiratorio inferior. Estas afectan las partes del tracto que se encuentran inferiores a las cuerdas vocales. Estas infecciones pueden afectar las vías respiratorias y presentarse como bronquitis o bronquiolitis. También pueden afectar los alveolos pulmonares y presentarse como neumonía. Las causas más comunes de las infecciones del tracto respiratorio inferior se encuentran plasmadas por las bacterias. Sin embargo, existen otros agentes que pueden provocar inflamación, tales como los virus, los micoplasmas y los hongos. Estos agentes invaden el revestimiento epitelial, provocando inflamación, acumulación de mocos y deterioro de la función mucociliar. La inflamación y acumulación de líquido en los pulmones y las vías respiratorias puede producir síntomas como tos, fiebre, dificultad para respirar y, en casos más graves, la obstrucción de las vías respiratorias. Inhala, exhala. Inhala y exhala. Inhala,